Hola de nuevo, soy Fray Loca Argento. Ahora veremos la sexta parte de censura en las películas. Esta vez veremos 4 películas, así que, a ver qué tenemos. La primera película que mencionaré es Comer, Rezar, Amar. Será una comparación entre la versión teatral y la versión del director. De la versión teatral se elimina la siguiente secuencia. Liz está dando un discurso y dice: comienza cuando el objeto de su afecto le otorga una dosis alucinógena y embriagadora de algo que nunca te has atrevido a admitir que querías, un speedball emocional de amor atronador y emoción. Pronto empieza el deseo de la atención con la obsesión hambrienta de cualquier adicto. Cuando se retiene, te sientes enfermo, loco, por no hablar de resentidos del repartidor que animó esta adicción en primer lugar, pero ahora te niegas a las cosas buenas. Luego se ve una escena donde Liz discute con David. Liz dice: solo frustrada, estoy preocupada. No entiendo. David dice: ¿qué es lo que no entiendes? Liz responde: ¿qué está pasando? No me mires a los ojos. No lo has terminado. David la interrumpe diciendo: nadie te está pidiendo para hacer la cama. Liz le dice: no tendremos sexo. Y David le dice: a veces no estoy de humor. Se regresa a la escena de Liz dando el discurso, y dice: maldita sea con él, antes solía hacerlo gratis. Siguiente etapa: te encuentra flaca, temblando en un rincón determinado, y únicamente desea vender su alma solo para tener esa cosa por más tiempo. Luego se ve de nuevo la discusión, y Liz dice: bueno, entonces ¿por qué no lo discutimos? ¿Por qué no lo arreglamos? ¿Por qué no actuamos como adultos? David dice: ok. ¿Puedo tener un poco de espacio? ¿Qué te parece? Liz le responde: mientras tanto, el objeto de tu adoración que es ahora rechazado por ti. David le dice: no siempre me haces miserable. Liz ahora le dice: hay un consuelo. Y David ahora dice: es que, a veces tengo que volver a casa y tener un poco de tiempo de David. Liz responde: te mira como alguien que nunca ha visto antes. David le pregunta: ¿está bien? Y Liz le contesta: sí, está bien. Y David le dice: y no tienes que, ¿cómo? Ya sabes, justificarlo. Luego regresa a Liz dando el discurso, y entonces dice: la ironía es que casi no se lo puede culpar. Quiero decir, mírate a ti misma. Estás hecha un desastre. Irreconocible incluso a tus propios ojos. Y regresan a la discusión con David. Entonces Liz dice: me pediste que viniera aquí. Aquí estoy. David le dice: ¿y se convirtió en algo más, no lo hizo? Liz le dice: eres un niño. David le dice: de acuerdo, no puedo soportarlo más. Y Liz le dice: genial, perfecto, eso es una gran respuesta a una conversación, maldita sea. Regresa al discurso de Liz, y ella dice: ahora ha llegado destino final del enamoramiento. La devaluación completa y sin piedad de sí mismo. Esa escena borrada dura unos 2 minutos. En esta parte, en la versión del director se ve a Liz y Delia en el aeropuerto, y Liz dice: ¿sabes qué es gracioso? Esta es la primera vez en mi vida, que no hay nadie esperando en casa por mí. Ni siquiera tengo un hogar al que volver. Entonces Delia le dice: oh Dios, ¿harás nuevos amigos? ¿Vas a hacer amigos con una mochila? Por supuesto, sería genial para escapar. Andy y yo estábamos hablando de conseguir una pequeña villa en Florencia por un mes. Ya sabes, en 18 años, cuando Jack sea viejo. Liz pregunta: ¿qué? Delia le dice: ¿sabes por qué te estaba dando un momento tan difícil? Me encanta mi trabajo, mi tipo, y mi hijo, pero, ojalá pudiera ir. Se dan un abrazo y Delia le dice: te amo y estoy orgullosa de ti. Ahora ve. Y Liz se va por la escalera mecánica. En la versión teatral, eso es reemplazado por una toma donde se desvanece directamente en Roma. Se borra de la versión teatral, una escena de 40 segundos, donde Liz entra en una iglesia, se sienta en un banco y mira a los cuadros en la pared. Durante la cena de acción de gracias, en la versión del director, Sophie dice: ¿y Julio? Entonces Julio dice: yo, estoy agradecida por mi hermosa familia. Mis 2 pequeñas hijas y mi esposa. Ahora María dice: doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen, para este día muy, muy especial y de esta hermosa familia que hoy en día es mucho más grande, mucho más grande. Lucas dice: doy las gracias a todos por esta nueva costumbre de celebración.
Y por el relleno de Liz, y adiós por mi sensualidad, ¿y tú, Rufina? Aquí Rufina dice. Doy gracias a Dios por mi sensualidad. Adelante. Giovanni. Entonces Giovanni dice. Doy gracias a Dios por... En cambio en la versión teatral, la escena solo sigue con Giovanni diciendo. Doy gracias a Dios por... En esta parte, en la versión del director, Liz hojea su libro, y el gurú le dice. El Gurú Gita es un texto antiguo de 182 versos de largo. En ella, la diosa Parvati está pidiendo a Shiva, dios de los secretos, por su cumplimiento. Se dice que es la transformación de sus cualidades. Liz le dice. Me gustaría tomar un riesgo aquí y decir. Yo y Gurú Gita, simplemente no nos llevamos bien. El gurú pregunta. ¿Qué es lo que tienes problemas con él? Y Liz le responde. Todo. Es largo, es aburrido, no puedo mantener el ritmo y me pongo estas ansiedades locas sobre todo en mi vida y he perdido mi lugar. Y el gurú le dice. Suena como que tiene un efecto positivo si tienes emociones tan fuertes y reacciones físicas. Puedes seguir intentando. Todo eso en la versión teatral es reemplazado por Liz hojeando el libro y al final cerrándolo frustrada. La próxima película de la que hablaré es, Una cosa llamada amor. Será una comparación entre la versión teatral y la versión del director, que es 3 minutos, 51 segundos más larga que la versión teatral. De la versión teatral, se borra una escena donde Miranda tira su maleta en la cama, abre su maleta, y de ella saca un cuaderno, y dentro de este, encuentra unos billetes. Ella pone parte del dinero en su chaqueta, y el resto en un zapato, que luego esconde. Luego sigue sacando ropa de la maleta, camina por la habitación, y sigue sacando cosas de la maleta. Aquí, en la versión del director, una mujer dice. La próxima mujer en la lista de candidatos es, Linda Llewellyn. Entonces Linda se levanta diciendo que es ella y se dirige al escenario. La mujer pregunta si ese es su verdadero nombre, entonces Linda tropieza con una funda de guitarra, y responde que sí, ese era su nombre. Entonces Linda se sienta en el escenario, y se presenta al público. En cambio en la versión teatral, solo cuenta con tomas alternativas de Linda presentándose. Aquí en la versión del director, James está tocando con su banda, mientras se intercalan tomas de los empleados de la barra. En cambio en la versión teatral, se ve esta toma alternativa de la banda. En la versión del director, después que Miranda tumba a James en la cama, le recita un poema, y James le dice que ya lo conoce. Miranda le dice que debe tranquilizarse, y ese incluya hacia él. En cambio en la versión teatral, Miranda solo se inclina a James en silencio. De la versión teatral se borra una escena donde James despierta de un sueño, mira dónde estaba Miranda y no la ve. Intenta llamarla, pero no hay respuesta. Entonces se levanta y sale de escena. En esta escena donde Miranda está alegre porque James la acompañará a Graceland. En ambas versiones tiene expresiones diferentes. Izquierda, versión del director. Derecha, versión teatral. Y por último, se borra una escena donde James entra a una habitación y saca violentamente los cajones de un armario. Y al descubrir que estaban vacíos, sale de la habitación. La penúltima película de la que hablaré hoy es Crepúsculo, capítulo 1, El amanecer. Será una comparación entre la versión teatral y la versión extendida. En la versión extendida, se agrega el logo de Groupe M6, que dura 8 segundos. En la versión teatral, la introducción muestra el logo de Summit, y luego el título de Crepúsculo. En cambio, en la versión extendida, después del logo de Summit, se ve una escena donde Valentina va por el vestíbulo de los Volturi, llevando la invitación de la boda de Bella y Edward. Y ahora Aro se levanta para tomar la carta, y abre la carta con alegría, y dice algo sobre el amor en italiano, y luego dice en voz alta, la boda de Edward y Bella. Caius dice, que es el estilo de los Cullen para declarar la transformación de Bella, y que se burlan de los Volturi con los retrasos. Aro les pide que sea paciente, da el sobre a Valentina, y le dice a sus sirvientes que el ser humano les perturba. Mientras los Volturi salen de la habitación, los sirvientes se encargan de Valentina. La escena hace zoom, y se ve un montón de gente muerta, y recién aparece el título de Crepúsculo. Se quita de la versión teatral, una escena donde se ve algunas escenas de la novia de Frankenstein en el cine. Edward se sienta en el sombrero, y luego sale de la habitación. Y el público se asusta con una escena de la película. También de la versión teatral se quita una escena donde Edward está preparando el desayuno. Él le pregunta a Bella cuántos huevos comió.
Y ella responde es debido a la isla y que probablemente se convertirán en grasa. Entonces hablan de la nueva transformación de Bella, y que tal vez ella quiera esperar. Entonces se besan, y luego ven un barco que se acerca. En la versión teatral, se agregan estas tomas de Alice y Jasper. Y también esta siguiente de Jacob. También se agregan estas escenas de Jacob y Edward, mirando dormir a Bella. Y luego se agrega esta toma de Emmett en la ventana. En la versión teatral se elimina la siguiente escena. Esme le pregunta a Rosalie para conseguir algo de comida para Jacob de la cocina. Jacob rechaza esto, ya que no quería comer alimentos que, la rubiecita, haya escupido. Rosalie se levanta y va a la cocina. Jacob le dice a Edward para advertirles por si ella quiere envenenarlo. Rosalie abre la lavavajilla, y toma un plato de ella, se escucha que Rosalie prepara algo, y cuando regresa, tiene un panchito en el plato, y se lo pone frente a Jacob. Luego ella sale de la habitación, Jacob le da un mordisco al panchito, y luego arroja el recipiente sobre la cabeza de Rosalie. Mientras que Emmett y Edward se ríen, Rosalie trata de sonreírles, y enojada sale de la habitación. Luego se elimina esta escena donde Jacob se levanta y se va. Luego de la versión teatral se borra una escena donde Jacob está en el balcón y entonces llega Alice. Él se inquieta por la presencia de ella. Entonces ella dice, que para ella, estar de pie junto a él, es como haber cerrado los ojos. Irónicamente Jacob responde que él está contento de poder ayudar a alguien. Otra escena borrada de la versión teatral, es cuando Edward quiere pelear con los hombres lobos con la ayuda de Alice y Jesper. Para mantener a Jacob fuera de la batalla, Edward le rompe el brazo y lo lanza contra la pared. Edward quiere que Rosalie proteja a su hija. Luego se va con sus hermanos. En la versión extendida, se ve como Jacob está ajustándose el brazo, recordando que la escena donde le rompen el brazo es borrada anteriormente. Pero en la versión teatral, se ve más pelea con los hombres lobos. Y la última película será, La chica de la capa roja, llamada en España, Caperucita Roja. Será una comparación, entre la versión teatral, y la versión alternativa. Esta película recibió muy malas críticas. El intento de la película fue crear una adaptación del cuento clásico de la Caperucita Roja, pero con un toque más maduro para el público, siguiendo la ya popular moda del crepúsculo. Pero según las críticas, fue una combinación muy mala, creando una película que solo recibió 11% de calificaciones positivas. Ahora veamos las censuras. En la versión teatral, Peter y Valerie quieren saber cómo está la gestión de su nueva situación de vida. En cambio, en la versión alternativa, ellos tienen relaciones sexuales sobre la nieve. En esta parte, cuando tiene una visión del futuro, en la versión teatral, se ve un poco de la escena donde tienen relaciones sexuales, que ya dije anteriormente fue cortada de la versión teatral, o sea que en la versión teatral se ve en la visión, una escena borrada. En la versión teatral, se agrega una escena donde Valerie viviendo en casa de su abuela, reconoce algo en el bosque, que es Peter convertido en hombre lobo. En la versión teatral se añade, una escena donde se ve a Valerie de nuevo. Ella está feliz con su visita. Y al final, en la versión teatral, se ve a Valerie sonriendo. Pero en la versión alternativa, se ve a Valerie con el bebé de Peter en sus brazos. Y bien, este es el final del video. Espero lo hayan disfrutado. Chao, nos vemos cuando me vean.